Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer un slime. Los ingredientes que necesitamos son un bol para mezclar el slime y hacerlo, una cuchara para mezclar todo, cola escolar, recordad, siempre del colegio. Yo voy a utilizar esta de Supertite, transparente, y jabón de la ropa blanca. Yo lo he comprado en Mercadona, colorantes para ponerle el color y opcionalmente, si queréis, purpurina. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a poner es la cola. Recordad que siempre tiene que ser escolar. Las de madera tienen otras texturas y no vale igual. Ponedme en los comentarios si os gusta el slime. Después de poner la cola, necesitamos el colorante para darle color. Nosotros le vamos a poner de color amarillo, a ver si nos sale porque es transparente. Ponedse una gotita porque estos colorantes pintan mucho. Y tienen que ser colorantes alimentarios. Ahora hay que remover hasta que le quede el color. ¿No veis cómo tiñe mucho? Le voy a echar un poco más porque como el colorante es azul, igual le quita un poco el color. A ver, que esté bien revuelto. Vale, lo siguiente que le vamos a echar es la purpurina. Esta es como con pegamento también. A ver, que no me quiero pasar tampoco de purpurina. ¡Ah! ¿Cuánta purpurina? Creo que me pasa un poquito. Mirad qué mezcla tan bonita. Bueno, igual le ponemos un poco más de colorante porque pues me pasa un poquito. Yo creo que así está bien. Si os gusta mucho el slime, ¿os acordáis que hicimos un vídeo de la máquina de slime? Pues cuando acabe este vídeo tenéis que ir a verlo, ¿vale? Después de que esté todo bien mezclado, hay que echar un poco del detergente que os enseñé antes. Hay que ir añadiendo poco a poco para no pasarnos. Mirad, ¿veis que ya se va despegando? Pues así
pues así va saliendo. Cuando más se despegue ya se está haciendo el slime. Voy a echar un poquito más. Mirad qué color más raro está quedando. Da un poco de asco al principio, pero luego ya queda muy chulo. Voy a echar un poquito más. Recordad, muy poco a poco. Si no, se os va a activar de repente y se os va a quedar muy duro. Yo creo que ya está hecho. Vamos a ver si lo puedo hacer ya con las manos. Recordad, chicos, los slimes, si sois pequeños, siempre los tenéis que hacer con la supervisión de un adulto. Está un poquito pegajoso. Voy a echarle más detergente. Uy, me pasa un poco. Creo que sigue estando un poco pegajoso. Lo voy a volver a meter en el bol. Y voy a mezclar un poquito. Porque esto está muy pegajoso. A ver si ya... Lo voy a apretar un poco porque creo que me he pasado de detergente. Creo que le he echado demasiado detergente porque esto no se está uniendo. Voy a coger un poco del slime de la mesa. A ver si se nos une un poquito. Al final nos está quedando verde. Mirad, ya se estira más y ya se junta un poquito. Ya se está secando un poco y así se está quitando el detergente. Como se me pega mucho, voy a coger con un dedito y voy a ponerle un poco más. Uy, creo que este slime no le he echado ni espuma de afeitar y me ha quedado un poco fluffy. Vamos a ver. Sí, es verdad. Vamos a probar la mesa. Sí, qué guay. Es un slime fluffy sin echarle espuma de afeitar. Vamos a seguir mezclando. Mirad qué divertido. Y se estira muchísimo. Si se os queda como a mí, que se me estaba empezando a romper, tenéis que coger un poco de detergente, extenderos por las manos y empezar a hacer una bola. Así.
O sin detergente, pero el detergente es por si se os pega mucho. Mirad qué chulo. Es medio transparente. Y al final nos ha quedado de color verde. Adiós chicos, suscribiros, darle a like y compartirlo con vuestros amigos. Adiós.